En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Jorge Richter, quien mencionó pues que Yanine Áñez usurpó funciones y que hizo un análisis personal de las leyes para que con ello pueda autoproclamarse. También mencionó que en el caso del pronunciamiento del Parlamento Europeo es más que nada político. Richter también mencionó que en el caso pues, de Luis Fernando Camacho se ha pronunciado dos veces ha salido a amenazar al presidente Luis Arce Jatacora. Jorge Richter le ha respondido a Luis Fernando Camacho: los campesinos, los sectores sociales, los originarios de Bolivia hoy están dispuestos a defender su proceso político y no es aceptable las declaraciones pues, que ha dado Luis Fernando Camacho. Entonces, en estar tratando pues, de advertir al presidente electo democráticamente, también ha dicho claramente que hoy la verdad que se tiene que buscar pueda tratar de hacer las cosas bien, en vez de buscar la conciliación entre los bolivianos. Luis Fernando Camacho lo que está buscando es impunidad, está buscando impunidad por las investigaciones de los múltiples delitos pues, que se cometieron durante el golpe de Estado. Vamos a escuchar pasaje de la intervención de Jorge Richter. De los temas que hoy nos ocupan y también que nos preocupan en el país. Jorge, para poder entrar en tema también es importante lo que hoy el presidente del movimiento al socialismo, Evo Morales Ayma, ha dejado una carta al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, criticando y claramente también mostrando de que pues esta intromisión a nuestro país del Parlamento Europeo de anteriores días, sacando una resolución para que puedan dar libertad también a Yanine Áñez. ¿Qué opinión le merece también desde el gobierno central todo lo que ha acontecido con el Parlamento Europeo, también la postura del movimiento al socialismo, Jorge? Sin lugar a dudas que la resolución emitida por el Parlamento Europeo es una referencia no conveniente y no aceptada de parte del pueblo boliviano en los asuntos que son de absoluta incumbencia nacional. ¿Esto qué quiere decir? Pues en esa resolución no se toman hechos que son para nosotros verdaderamente importantes. Estamos hablando de que en las jornadas, del año 2019 hemos perdido la vida de 37 hermanos y hermanas, 800 detenidos, más 800 heridos y más de 1,000 detenidos. No menciona la resolución todos y cada uno de estos hechos y de estos elementos, y eso verdaderamente nos tiene que preocupar. El segundo aspecto, y ahí podemos ver la no objetividad de esta resolución y la intencionalidad política, por supuesto, está en que no se toma en cuenta, y de hecho se menciona que la señora Yanine Áñez asume el mandato de forma constitucional. Pues desconocen y no saben los señores que han votado de forma afirmativa en la Unión Europea que la señora Áñez realizó una usurpación de funciones, primero para hacerse con el poder del Senado Nacional y posteriormente convertirse, a partir de ese hecho, convertirse en vicepresidenta en funciones, lo cual le permitió poder instalar o intentar instalar, porque en los hechos tampoco hubo quórum, instalar lo que fue la Asamblea Legislativa Plurinacional y a partir de ahí realizar, y esto es lo verdaderamente preocupante, realizar interpretaciones absolutamente personalísimas de lo que significa el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, el artículo 170 de la Constitución Política del Estado que habla sobre el impedimento definitivo y una serie de también normativas de la Cámara de Diputados, que es la que rige los debates y la instalación y las actividades de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ella se pueda autoproclamar como presidenta del Estado. Absolutamente un conjunto de interpretaciones personales de parte de la señora Áñez, y esto no lo han tomado en cuenta. Claramente está que un conjunto de parlamentarios que obedecen a los partidos de la derecha
han accionado esta resolución para tratar de obtener réditos de orden político local. En ese sentido, estos partidos que tienen una intención absolutamente clara de lógicas de políticas internas en su país, pues han utilizado a Bolivia para tratar de ganar cierto protagonismo. Ello no merece una respuesta de nuestra parte, del Estado boliviano, una respuesta específica, puntual, preocupada, porque es gente que está haciendo política y tiene una forma propia de la derecha radical europea en hacer política, tratando siempre de denigrar y de destruir a los adversarios políticos o aquellos que piensan distinto. En ese sentido es muy importante las palabras que ha vertido el expresidente Evo Morales al respecto, porque también posiciona de forma muy importante lo que es el sentir de sectores y pueblos indígenas, originarios, campesinos, movimientos populares, que encuentran en esa resolución un hecho de inmiscuirse en la vida política de un país como el nuestro, por supuesto. Así, la postura muy clara de parte de usted acerca sobre este tema. Pero cambiando de tema, Jorge, también el día de ayer se han realizado las posiciones de la toma de posesión de la gobernación, de las alcaldías, pero entre ellos ha llamado mucho la atención el discurso que ha realizado también Luis Fernando Camacho, entonces en la cual ha hablado y ha mencionado también que deje la persecución política, caso contrario nos vamos a defender, entre otros también, yo le digo que trabajemos juntos al presidente Luis Arce Catacora. Entre ellos ha sido un discurso confrontacional. ¿Cómo ustedes también evalúan desde el gobierno estas aseveraciones de Luis Fernando Camacho, Jorge? Es la segunda vez que el actual gobernador ya de Santa Cruz se refiere al presidente Arce en estos términos. Y decir acá, de forma también muy clara, que esto no es aceptable, que no se aceptan y no se recogen estas advertencias de querer insinuar de que el presidente del Estado, que es el presidente de todos los bolivianos, el presidente del Estado a una solicitud personal o a una solicitud de un gobernador simplemente porque ésta se instala en una intolerancia y en una conducta política de fuerte inconsistencia democrática. En esa perspectiva, señalar y decir que también los movimientos populares y sociales de nuestro país, los sectores campesinos, los sectores originarios, los sectores indígenas, los pueblos minoritarios, las clases medias que han votado por el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca, las clases urbanas y populares, los sectores obreros, las diferentes organizaciones matrices de los trabajadores en Bolivia y un conjunto infinito de organizaciones sociales y populares saben también cómo defender su proceso político y su proceso logrado y ganado con toda la legitimidad en las elecciones del pasado octubre de 2020. Estas insinuaciones a los hechos, porque esta advertencia claramente está haciendo una referencia a los hechos como metodología a los hechos de noviembre de 2019, pues decir y aclarar de que el movimiento popular está absolutamente atento, cuida y preserva su proceso político, social de cambio y fundamentalmente no será encontrado y no va a permitir que se repitan sucesos de noviembre de 2019. Entonces, trabajar en perspectiva hacia adelante y en beneficio de todos los bolivianos, sí. Recibir amenazas de parte de una autoridad que está sobredimensionando la magnitud de su cargo, que es regional y no nacional, eso no es aceptable. Jorge, ahora, pero viendo todo esto, las declaraciones de Luis Fernando Camacho del día de ayer,
¿Cómo se puede catalogar esto en términos jurídicos? ¿Cómo se puede denominar estas aseveraciones? No es la primera vez, como usted decía, es la segunda o la tercera vez que estas aseveraciones realiza también este personaje que hoy es gobernador del departamento de Santa Cruz, Jorge. Es una declaración, más que darle un sentido jurídico, es una declaración que muestra claramente lo que es una inconsistencia político-democrática. Lamentablemente, el día de ayer que habíamos tenido declaraciones de conciliación, de trabajos complementarios, de trabajos conjuntos, aunados entre unas autoridades y las otras, se ven empañadas por una declaración que tiene un sentido más de ruptura, un sentido de advertencia, casi de amenaza respecto de lo que debería ser el presidente del Estado. Y hay que señalar que el presidente no está solo, el presidente está acompañado por esa enorme estructura popular y social que se llama Movimiento al Socialismo, en la cual convergen una infinidad de organizaciones sociales, de profesionales, de bolivianas y de bolivianos que fundamentalmente van a defender siempre su proceso político, su proceso de cambio, las conquistas sociales logradas ya desde el año 2006, el proceso de acumulación histórica de lo nacional popular, por supuesto, y fundamentalmente el voto de una elección ganada de forma incuestionable el 18 de octubre, de 2020. Este conjunto de hechos que estoy mencionando hace que los bolivianos estén atentos y no van a ser encontrados ni sorprendidos como sucedió el año 2019 para que ellos puedan confeccionar una ruptura institucional, un golpe de Estado en el país. Repito esto, que es absolutamente importante. No es aceptable para el gobierno que un gobernador realice amenazas veladas al presidente del Estado, señalándole que si no se van a poder defender en una directa advertencia sobre las formas que se utilizaron en el año 2019. El presidente no está solo, el Movimiento al Socialismo no está solo, hay una infinidad de bolivianos y de bolivianas del movimiento popular en nuestro país, que es un tiempo y un movimiento histórico también que van a acompañar a su gobierno, que van a acompañar lo conquistado y lo logrado a partir de la conformación del Estado plurinacional de Bolivia. En esa perspectiva, reafirmar y decir nuevamente lo que ayer había señalado en algún medio de comunicación, colega suyo, que los movimientos sociales también saben defenderse y eso tiene que quedar absolutamente claro y no van a permitir la reedición de los hechos de noviembre del año 2019. Así es, Jorge. La verdad, lo que pasó el 2019 ha sido días muy difíciles, un año muy difícil para el pueblo boliviano, principalmente para las organizaciones sociales que no convergían con el gobierno de facto de Yanine Áñez. Jorge, tal vez ahora en el tema de en busca de la justicia, se va a seguir trabajando en ese tema. Las organizaciones sociales también han mencionado y están pidiendo también que se haga una justicia transparente en la cual pues que se den con los responsables de estos actos que ha pasado el año 2019, Jorge. Tiene que quedarnos claro, y en eso la voluntad del gobierno es firme, quedarnos claro que en el país se deben también cerrar dos elementos que son absolutamente preocupantes, pero que caminan de forma paralela. Primero, el Estado Nacional le tiene que dar respuestas a la familia de los fallecidos y de los caídos en Sencata, en Sacaba, en Zona Sur, en Pedregal, en todos los lugares donde se han producido hechos de violencia. Número uno. Número dos, también se tiene que cerrar en el marco institucional lo que ha significado noviembre para los bolivianos como una ruptura
de nuestra institucionalidad producida a partir de la instalación de un gobierno no constitucional en el país, de un gobierno que fue que surge de un golpe de Estado. Y acá también hay que señalar algo de manera muy clara. En el país no puede haber espacio para que determinados sectores que no coinciden, no comulgan y no han logrado estructurar lo que significa una propuesta política, económica, de desarrollo social, inclusiva, abarcativa de toda la diversidad nacional, no puedan construir esto para convertirse en interlocutores válidos también ante los sectores populares de nuestro país. Si la derecha y los sectores conservadores no han logrado establecer esto, pues el camino de la ruptura institucional no es algo aceptable en Bolivia. Llevábamos 37 años de construcción democrática en el país para que de pronto un grupo de personas decide irrumpir en la presidencia del Estado, otorgarle el mando a una señora que no fue elegida para esto y con el respaldo de las instituciones policiales y militares, no todos, algunos sectores, pero fuertemente desequilibrantes, puedan hacerse del Estado, de la presidencia del Estado, y a partir de esto modificar el modelo económico, censurar los derechos de los bolivianos, cancelar las garantías, encarcelar a la gente, perseguir a los dirigentes sociales de manera tal de que instalan un gobierno de fuerte corte autoritario dictatorial. En esa perspectiva, con bolivianos y bolivianas, hermanos nuestros, en las cárceles, heridos y con muertos por las represiones que llevaron adelante para sostener el gobierno, pues la decisión del presidente Arce camina porque esto tenga siempre que encontrarse, tenga que investigarse y encontrarse la verdad histórica y se tenga que reparar en justicia lo que se produjo en aquellos hechos. Necesitamos saber quiénes fueron las personas que autorizaron, que instigaron, que operaron lo que significó la ruptura institucional. No puede ocurrir que en Bolivia unos cuantos disidentes políticos de la democracia quieran o intenten tomar el poder político para después causar muerte, causar heridos, causar presos políticos y sobre todo una fuerte restricción de nuestros derechos, un daño económico profundo al Estado y posteriormente intentar de que esto quede como una anécdota o un hecho curioso en la construcción de nuestra democracia. Eso no es posible.